Hola, mi nombre es Yaciri Mata, integrante del Grupo 5, acompañada de Dolores Sánchez, Mario José Félix Mendieta, Isabel Javier, con el tema el mercantilismo. El mercantilismo son las ideas económicas que surgen en los diferentes países en cualquier momento a lo largo de los siglos. El mercantilismo es la primera corriente de pensamiento económico que surge en Europa, luego de una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El mercantilismo viene a romper con un molde de moral que era para ese entonces la moneda de Edad Media, para sustituirse con un modo político. Los mercantilistas eran grandes mercaderes, miembros de la corte y funcionarios de las compañías coloniales. El propósito de los mercantilistas era acumular riquezas para sostener el bienestar del reino y su poderío. Ellos querían conseguir esto a través del comercio exterior. El mercantilismo tuvo grande evolución a través del siglo XVI, XVII y XVIII. Una de las corrientes que surgió en esos momentos fue el metalismo, que consistía en acumulación de oro y plata que eran sustraídos por los reyes de América. O sea, ese oro y esa plata era traído de América. Luego surge la manufactura, que comienza a producirse en Francia. Ahí se producía tapices, porcelanas o cristales. Esos productos ellos lo construían ahí y lo vendían. Para ellos era más beneficioso construirlo y venderlo a vender la materia prima que les salía mejor. El comercio, la idea de ello era que hubiera más venta que compra. Así ellos se enriquecían más que lo podían hacer sus clientes a quienes le vendían. La monarquía absoluta es una forma de poderío que solo lo tiene el rey o un monarca. La unificación de los mercaderes y de los señores feudales en el dominio de grandes terrenos, esa unificación dio paso a la monarquía absoluta. Hasta aquí mi parte, paso con mi compañero Mario José Félix Mendieta. Trata de ser más realista, trata de afianzarse y de verse como tan real. Cada una de las escenas se fueron moldeando de acorde a que cada pintura, cuando tú la ves, puedes transportarte de forma instantánea a lo que se estaba realizando en el momento de lo que quiere decir la imagen. Muchas de estas imágenes que fueron con el paso del tiempo rescatadas para también ser mejoradas, para que pudiéramos ver imágenes de sucesos acontecidos anteriormente. Muchos de estos pintores, no solo Miguel Ángel, hubieron otros pintores que empezaron a tener un auge muy importante porque los nobles empezaron a comprar pinturas para colocar en sus casas. Ya las pinturas no solo estarían plasmadas en lienzo o en las grandes catedrales o en los murales, sino que también ya estas pinturas estaban siendo colocadas en las grandes mansiones o casas de estas personas. También podemos decir que en el Renacimiento
se produjeron cambios significativos, como fue avances matemáticos muy importantes. En lo que es las ciencias naturales no se avanzó mucho, pero se avanzó en cuanto a la creación de la imprenta. En el Renacimiento se creó la imprenta, que empezaron a plasmar entonces las historias y empezaron a crearse los libros que hoy conocemos. Fue una época donde el hombre empezaba a ver. Continuando con la lucha campesina que tuvo lugar durante el Imperio Romano-Germánico en el siglo XVI, específicamente durante los años 1524 y 1526. Los campesinos, ya cansados de toda la represión y cargas fiscales, pues se llevaron de la frase de Martín Lutero, donde decía que no debían obediencia a ningún señor feudal, sino al Señor de los cielos. Pues ellos comenzaron a reclamar sus derechos en pos de que se le fuera disminuyendo toda esa represión y cargas fiscales. Específicamente fueron los artesanos y los jueces rurales quienes incitaron a los campesinos más pobres y analfabetos a esta rebelión. Se dividieron en 3 grupos para redactar un documento donde exigían sus derechos, a ver si no tenían que hacer la rebelión. Pues no se le hizo caso. Ellos como quiera hicieron su rebelión, pero en desventaja porque el ejército tenía más hombres. Uno de sus líderes fue Tomás Munzer, quien fue discípulo de Martín Lutero. Este fundó una liga de elegidos. Esta era una organización clandestina en pos de las reivindicaciones campesinas. Luego el propio Martín Lutero fue su principal opositor frente a sus luchas, ya que incitó a los alemanes a reprimirlo. Cuando él se refería a la frase, él no se refería a igualdad social, sino en lo espiritual. Él mismo dice que la Biblia incita a la desigualdad social. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, mi nombre es Dolores Sánchez. Esta noche le estaremos hablando sobre el periodo de transición en Europa en el siglo XVI, especialmente en los Países Bajos. Este periodo se considera uno de los periodos más importantes, dado que Holanda gozaba de un privilegio único a nivel comercial, ya que ellos tenían el transporte tanto marítimo, una gran parte del transporte marítimo a nivel comercial era holandés. Ellos comerciaban con la India, con Indonesia, comerciaban especias, también tenían una flota de barcos que se dedicaba a la caza de ballenas, las cuales eso les permitió a ellos extenderse a nuevos lugares y a colonizar, a establecerse en otros lugares, como por ejemplo en Ámsterdam, que hoy es conocido como Nueva York. Se radicaron allí para poder tener puntos comerciales mucho más importantes. A pesar de ser una nación con tanto crecimiento económico en ese entonces, se puede decir que era la nación con el mayor crecimiento económico en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Esto también estaba ligado a una gran pobreza que existía dentro de la población, y había un gran descontento dentro de la población también. Eso trajo como consecuencia que las personas estaban ya cansados de que tanto el clero como la burguesía y los nobles fueran los que rigieran todos los destinos de aquella nación. La gente se estaba empezando a rebelar. Una de las cosas que trajo en ese momento fue que llegó una nueva religión llamada el calvinismo. Esta religión, que era contraria a todo lo que predicaba la religión católica, donde en ese momento el rey era católico, y ellos entendían que uniéndose a esa religión era una forma de ellos defenderse o de ellos rebelarse contra la burguesía en ese entonces.
Entonces, la religión, el calvinismo empezó a tener un auge único e increíble. Las personas se fueron uniendo cada vez más, dado que esto hablaba de cosas que realmente ellos querían escuchar, que era la igualdad para todos, que era mejor modo de vida, también como forma de provocación hacia lo que era ese momento, este periodo de desagrado para una gran parte de la nación. Esta religión predicaba que no se podía tener imágenes, que no se podía tener ni siquiera la cruz en la iglesia. Y la misma hablaba de que los templos debían estar limpios, que los templos no debían de tener ningún tipo de imágenes, sino que debían estar pintados inclusive de blanco, que el ser humano, hablaba del ser humano, de las condiciones que el ser humano debería de tener, del amor hacia Dios, del amor hacia el prójimo. Y esto trajo como consecuencia de que muchas naciones, muchos pueblos se empezaron a rebelar, y 3 de sus grandes provincias, que eran también adineradas, las personas menos pudientes empezaron a rebelarse, y se armó una contienda que terminó en una guerra, donde se apoderó, los que seguían el calvinismo se apoderaron de 3 poblados, 3 pueblos en ese entonces. Pero la guerra no cesó ahí mismo. Los calvinistas siguieron creciendo a nivel de lo que era toda Holanda, que poseía en ese momento 17 provincias. Ellos ya se habían apoderado de 3, luego se apoderaron de 2 más. El rey estaba, al ver que estaba perdiendo ese poderío, estaba bastante preocupado. Al mismo tiempo, hubieron personajes allí que jugaron papeles muy importantes, como Guillermo Orange, que fue uno de los que jugó en el calvinismo uno de los papeles más importantes que pudimos ver en la historia. También podemos decir que este periodo fue, se puede decir, el final de la Edad Media para pasar a lo que hoy en día es la Edad Moderna. La economía, a pesar de todas esas situaciones, la economía se mantuvo. Luego de un periodo bastante largo de contiendas, tanto de los calvinismos y de haber mandado a asesinar a varias personas por no creer en la religión católica, se llegó a una tregua donde se produjo que ya no se mataran más personas, se cree que se mataron alrededor de algunos 2.000 personas por la creencia de esta religión. Las personas que estoy mencionando que mataron fueron a la hoguera, quemadas por ser herejes. Entendían que estaban siguiendo una religión farsa, y fueron asesinadas por sus creencias de libertad. Fueron estas personas asesinadas, pero no obstante a eso, luego tanto los representantes del calvinismo como el rey llegan a un acuerdo donde mediáticamente se comienza la paz, pero asimismo se sigue un conglomerado de negociaciones, siguen lo que son los barcos y las exportaciones, que hoy llamamos exportaciones, a diferentes países que fueron creciendo, y se considera que Holanda va a mantener esa economía estable, ya que no solo fue el primer país con un sistema económico fuerte, sino que también es un país que ha dado cátedra de que ha mantenido el sistema económico. Entonces, este país, que tiene 41.526 kilómetros cuadrados, tiene 1.027 kilómetros de frontera. Este país también tiene varias Antillas. En ese tiempo tenía las Antillas holandesas y tenía a Aruba, pero hoy en día también tiene a Curazao, que en ese entonces
no estaba incluida entre las Antillas. Hoy en día ya está incluida, y parte de las mitad de la Antilla San Martín, porque es mitad francesa y mitad holandesa. Este periodo tan importante que se dio en Holanda trajo también consigo muchos aspectos culturales importantes. Trajo también aspectos religiosos, como ya hablamos del calvinismo, que todavía persiste hoy en día. Se practica el calvinismo según las fuentes históricas, y se permanece hoy en día, todavía se practica en Holanda, que esta religión es la que habla de esta fe y de la igualdad humana. En cuanto a la parte cultural, no han perdido su cultura, mantienen toda una serie de culturas enfocadas a lo que son mayormente las pinturas. Tienen una gran gama de pinturas expuestas en algunos museos, y parte de esas pinturas que tienen en los museos son imágenes de parte de los acontecimientos en los siglos tanto 14, 15, 16 y periodo del 17, donde vamos hacia donde vamos. Señores, para mí fue muy interesante todo esto. Mis compañeros estarán hablando un poco más, no solo sobre el comercio, sino sobre otras situaciones dadas en los países del bajo mundo. De los Países Bajos, le habló Dolores Antonia Sánchez, matrícula 139-5561. Muchas gracias. La Reforma Protestante se dio en el siglo XVI por medio de Martín Lutero, pues estaba inconforme cómo la Iglesia Católica se estaba manejando con respecto a lo que eran las ventas de indulgencia. Decía que en la Biblia no estaba ese tipo de negocio, vamos a decir, pues la Iglesia Católica estaba utilizando este medio para recaudar fondos, porque estaba en construcción de la Basílica de San Pedro, una magna obra que le llevaba mucho dinero. Entonces, Martín Lutero se levantó a forma de protesta, colocando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, donde cada una de estas él delataba o reclamaba cómo la Iglesia Católica se estaba manejando. Gracias a la imprenta que en ese momento había salido, pudo darse más auge a lo que era la Reforma Protestante. Muchos aprovecharon este medio para salir de la Iglesia Católica, pues estaban inconformes. La venta de indulgencia era donde usted pagaba su supuesto pena de pecado y no pasaba por el purgatorio. Y a esto era lo que Martín Lutero estaba reclamando, porque había personas que pagaban mucho dinero de acuerdo a la cantidad de pecados que ellos consideraban que tenían que pagar. Entonces la Iglesia Católica lo único que le daba era un papel firmado por el cardenal en ese momento de esa ciudad, donde le decía que ya ellos no iban a pasar por el purgatorio. Y esto no estaba en la Biblia, y a eso Martín Lutero le hizo frente. Mediante la bula papal, Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Lanzó lo que es la Contrarreforma, una serie de medidas establecidas para reformar lo que era la Iglesia Católica en ese momento. Utilizaron lo que es los santos sacramentos, dejaron de permitir muchas cosas que hacían, crearon el seminario para monjes, para futuros sacerdotes, y muchas prácticas que estaba haciendo la Iglesia Católica dejaron de hacerla, o por lo menos la estaban regularizando, dejaron lo que eran las torturas y lo que era el matrimonio y todo esto. Ellos comenzaron a hacer su reforma interna, y con la ayuda de Carlos V se dieron auge. Pero
aún así para conquistar a esos católicos que estaban rezagados, y de esos católicos también que tenían su fe tambaleante o que se habían retirado por medio de lo que fue la 95 tesis de Martín Lutero. También surge la Inquisición. La Inquisición surge a raíz también de los herejes que no llevaban los dogmas de la Iglesia Católica. Esto era un grupo de cleros que con la autorización de la Iglesia podían acusaban de hereje a las personas que en ese momento no seguían la doctrina y no seguían los principios de la Iglesia Católica. Aún sin tener pruebas, si una persona era acusado de hereje, pues llegaba la Inquisición y lo tomaba. Muchos de ellos eran conducidos a la pena de muerte, otros iban a lo que era una cárcel del secreto, tenían que jurar ante todos de que ellos no eran herejes, adivinar quién era que lo estaba acusando. Si ellos adivinaban quién era que ellos estaban acusando y de qué lo estaban acusando, pues entonces nada más le tocaba la cárcel, si no, le tocaba la muerte. También está el sistema de colonización del siglo XVI. El sistema de colonización vino a raíz de las conquistas de los europeos y de los españoles a estas tierras donde estaban habitadas por indígenas, donde con la excusa de evangelizar estos pueblos, ellos llegaron y se apropiaron de las riquezas de estas tierras que se encontraban, como el oro, la plata, especias, víveres y todo esto. Entonces, ¿qué ellos hacían? Era peor que el sistema feudal, era más cruel que un sistema esclavista, porque entonces ellos llegaban a esta tierra habitado por indígenas y lo esclavizaban, lo ponían a trabajar, le daban golpes, lo maltrataban y al final no le daban nada y lo exterminaban. Que eso ocurrió aquí en nuestra República Dominicana cuando vino Cristóbal Colón, que vinieron a conocer nuestra tierra, habían indios, habían riquezas y se apropió la Iglesia Católica con parte de la excusa de la nueva evangelización, pero estos oros, estas riquezas fueron a parar a la corona española. Países como Perú, Guatemala, fueron asimismo colonizados por estas grandes potencias con esta excusa. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Isabel Javier.